Buenas noches para todos, bienvenidos a la cornisa 2031, 9.3 la temperatura, frío, pero el programa está recontra caliente. Tenemos, ¿dónde está la plata negra de Julio Grondona, el FIFAgate? Investigación exclusiva. Tenemos los polichorros de la salada, escuchas que vas a oír y listas con pagos de coima. Tenemos de todo. Atención, enseguida voy con el editorial. 5 errores que hacen peligrar la reelección de Macri en 2019. Pero tenemos información de último momento, una muy seria denuncia sobre la caja negra de la bonaerense. Polichorros de la salada, que no se limitan solamente a la salada, con audios, con escuchas, con listas y nombres de coimeros y coimeados. Enseguida voy con el editorial, ¿eh? Quiero dar vuelta al programa. Hugo Machiavelli, buenas noches, ¿cómo va? Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Es uno de los escándalos de los últimos tiempos que liga a la bonaerense con una investigación que comenzó hace 1 año y medio, a partir de la detención de los líderes de la Feria de la Salada. Espera un segundito. Sí, claro. Daniel Santoro, buenas noches. Vamos a tener una nochecita movida, ¿eh? Muy fuerte. Claudio Saboya, buenas noches, ¿cómo Hola, va? Luis, buenas noches, me agarro. Vamos a hablar con ellos enseguida también, porque por primera vez la justicia dijo que mataron a Nisman por investigar a Cristina Fernández. Y estos dos periodistas, Daniel Santoro y Claudio Saboya, nos van a explicar por qué. Sigo con vos, Hugo Machiavelli, retomame. A partir de la detención de Jorge Castillo, Antequera y otros líderes muy importantes de la Salada, recordemos, la feria más grande de Latinoamérica, donde había un sistema extorsivo para comerciantes que estaban en la vía pública. A partir de ahí empezaron a rastrear a través de intervenciones telefónicas el rol de algunos agentes que cobraban en esa feria y en otras ferias más. ¿Qué se encontraron? Con que era una banda, una importante asociación ilícita. ¿Asociación ilícita, dice la justicia? Asociación ilícita. Una banda de 17 personas, de los cuales 14 son policías. Pero ¿sabe lo que llama la atención, Luis? Son comisarios mayores, son comisarios, son capitanes, son oficiales. Reitero, una organización que cobraba, extorsionaba para los criminales comunes, es decir, para liberar zonas y también, además, para, por supuesto, cobrarle a comerciantes legales. A ver, lo que vamos a ver ahora, primero lo que vamos a hacer es escuchar el audio que probaría el involucramiento de un policía muy importante, de alto rango, con otro policía en el cobro de las coimas de los comerciantes. Exactamente. En este caso se trata de Carlos Gómez, un capitán, que en verdad le está pidiendo a Jesús Nicolini, que es un civil, pero trabaja para la policía, todo esto está demostrado por intervenciones telefónicas, que recaude, en este caso, los sobres, pero que hay un cambio de hombre en una DDI. De nuevo, Carlos Gómez, un capitán, alto rango en la policía, pidiéndole a un civil que lleve los sobres a otro lado porque cambió el sistema de autoridades. La caja negra de la bonaerense. Atención, que este es un caso que impactó en las últimas horas, pero va a crecer y mucho. Prestale atención a este audio, ahora. Sí, adelante. Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo andás vos? Todo bien, todo tranquilo, ¿sí? Todo bien. Escuchame, Nico, hubo cambio de titularidad. ¿Te vas a manejar con este teléfono? Y te va a llamar Miguel, que te va a ver, quiero que te conozca, ¿sí? Miguel. Dale, no hay problema, las cartas las sigo dejando al mismo lugar. Después te decimos. Listo, no hay problema. Dale, Nico, estate atento que en cualquier momento te va a llamar el hombre, así se junta. Listo, no hay ningún problema, que te da buen día. Chao. ¿Qué es lo que tenés en la mano? Mira, estas son fotos inéditas de la investigación. Es una importante, reiteramos, investigación que involucra a 14 policías. Esta es una de las fotos. Ahí vas a ver gorros de la policía y todo esto secuestrado por una coordinación que llevó adelante el fiscal Escalera. Ya el ministro Ritondo tomó la decisión de separar a 14 policías, muchos de ellos muy importantes. Pero si querés, vamos a ver otra foto. Mira, esta es otra foto de Asuntos Internos. ¿Qué Ahí es ves eso? algunos de ¿Celulares? los elementos.
Los celulares que utilizaban, reiteramos, para darle cobertura a bandas criminales y a comerciantes a los cuales extorsionaban. Pero si querés tenemos también fotos para mostrar de las listas y de los sobres. Vas a ver en una de ellas, seguramente aparecen en pantalla, la foto... A ver, están en pantalla las listas. Ahora, yo te hago una pregunta, Machiavelli, y de paso le voy a preguntar a Daniel Santoro y a Claudio, que saben de esto un montón. O sea, son coimeros, pero son los más giles del planeta. Porque, digo, nosotros sabemos, porque hace años que investigamos la política, que las coimas no se ven, no se anotan, no se escriben. ¿Esto tiene una lista de puesteros? Una lista de puesteros porque... Esos son los puesteros. A ver, date vuelta, Mirá, date vuelta. Fíjate, estos son cobros semanales. Son cobros semanales a comerciantes. En muchos casos, reitero, los que figuran acá son comerciantes directamente que tenían que pagar, fíjate la recaudación, 5.000 por acá, 5.000 por acá, 2.000 por acá, 2.000 por acá. Todos estos listados se repiten y por mucho, porque reitero, hablamos de un montón de lugares. Te digo, Lanús, empezó en La Salada, hoy es Lanús, es Lomas de Zamora, es Ezeiza, es Monte Grande, es Esteban Echeverría. Reitero, es la caja negra de la bonaerense, Luis. Y además, no solo cobraban anotando, sino que cobraban a bandas criminales. Está demostrado por las intervenciones telefónicas que liberaban zona para pirata del asfalto, secuestradores. Los policías eran parte de organizaciones criminales muy importantes. Ni hablar del narcotráfico, ¿no? Claro que sí. Que ya vamos a tener más novedades en la materia. La primera mirada, Daniel Santoro, o sea, hay una maldita policía bonaerense. Desplazaron a más de 10.000 sobre 90.000, ¿no? Una cosa tremenda. Yo te digo que estuve averiguando, es inédito en el mundo. No hay una purga tan grande. Y los tipos siguen coimeando y siguen generando negocio sucio con plata negra, Daniel. Sí, me sorprende que todavía continúen, ¿no? A más de 2 años de inicio de este gobierno, pero hay que considerar, Luis, que la corrupción es un fenómeno de círculos concéntricos, ¿no? El mecanismo. El mecanismo. Este es el círculo concéntrico donde es algo informal, ¿no? La lista de almacenero, claro. Como mostró Hugo. Acá hay hoteles, por ejemplo, fíjate. Hoteles, el capitán de policía. Y después tenemos el círculo más grande, que es la cuenta offshore, la plata en Suiza y demás. Pero es todo lo mismo, ¿no? Es un mecanismo de corrupción que la Argentina no se ha terminado de romper. Y el narcotráfico, cuando Elisa Carrió u otros decían, che, mirá que muchos intendentes están entongados con el narcotráfico, ¿exageraba o sucede? Yo te voy a dar un dato de la última encuesta del Ministerio de Justicia. ¿Sabés a qué edad es ahora la iniciación de consumo de Paco de los niños en la Argentina? Bajó de 8 a 7 años, Luis. De 8 a 7 años. En Argentina hay 140.000 chicos que comen Paco, que consumen Paco. Entonces, ahí tenés un ejército de soldaditos para abastecer todo esto que está mostrando ahora Hugo, que está mostrando vos en tu programa, ¿no? Que le van a dar la protección, el delivery, para manejar la plata, los sobres, y hasta que no baje el consumo de droga en la Argentina, que la patria está en peligro, por cómo se dejó entrar el narcotráfico hace unos años atrás. Ahora tenemos 1.200.000 consumidores de marihuana y 900.000 consumidores de cocaína, más los 140.000 pibes que consumen Paco. Enseguida vamos a hablar del motivo por el que te invité, por el que te invité a vos también, que tiene que ver con la decisión de la Cámara finalmente decir, efectivamente a Nisman lo asesinaron y efectivamente lo asesinaron porque estaba investigando a Cristina. Pero Claudio, ¿qué ves vos acá? Viste que las estructuras de crimen organizado tienen distintas formas, por células, etc. La bonaerense, la maldita policía, siempre fue piramidal. Lo que se estuvo haciendo, y que yo creo a mi juicio que muy bien, fue cortando la parte superior de la pirámide. Pero como en otras cuestiones de narcotráfico, empiezan a florecer los tipos que juntaban y recaudaban para los subcomisarios, los comisarios, los jefes de área, y ahora dicen, bueno, soy yo, listo, avanzo yo con la misma vieja estructura, con los mismos métodos de recaudación ilegal, de todo tipo de delitos. El narcotráfico es el central, en realidad, porque aparte se paga con droga, se cobra con droga, y todo permanece igual. Me parece que está muy bien que se siga y no, hasta no que haya no se tregua, agarran. ¿no? ¿Querés decirme cómo cerrás esto? Porque después te voy a hablar de la otra corrupción, de la corrupción de guante blanco, dirigente, corbata, a 10 días del Mundial. El FIFA-Gate, la plata negra de Julio Grondona. ¿Cuánta plata? Empecé a contar, 25 millones de dólares. Decime, Hugo. En uno de los casos, un comisario tenía en su casa 600.000 pesos. Hubo 22 allanamientos. ¿600.000 pesos en efectivo? En efectivo. Fíjate lo que era la recaudación. ¿Un comisario? Comisario. ¿Cuál es el salario de un comisario de la bonaerense?
120. No, 100. menos. Yo creo que es menos de 100.000 pesos. Bueno, unos ahorritos. 22 allanamientos en varios partidos y va a seguir, reitero. Asuntos Internos ya ha tomado algunas decisiones, el ministro Ritondo corrió a estos policías, pero sigue la cosa. Bueno, vean esto. Es en base, esta investigación, a un libro de Facundo Pastor que acaba de salir. Se llama El gran arrepentido de la mafia del fútbol, Alejandro Bursaco. A partir de ahí, Facundo Pastor y nosotros también hicimos una investigación ¿para qué? Para saber dónde está la plata negra de Julio Grondona. ¿Quién es el banquero? ¿A quién se la repartió? ¿De qué cuentas a qué cuentas fueron? A 10 días del Mundial, esto es imperdible. Después discutimos si tenemos que ganar, si tenemos que ser campeones de prepo o no. Esta es la mafia del fútbol mundial. Y este es el informe. ¿Cómo hizo para incrementar su fortuna, Julio? ¿Pero cómo se llegó a alguna ferretería? Porque no me empuje, no me aclare. No, pero le quiero preguntar cómo se logró de una ferretería tener incremento. ¿Cómo distribuye el dinero del fútbol? ¿Sí? Y el dinero del fútbol para todos. ¿Cómo le distribuye a todos los argentinos? Las imágenes que acabas de ver corresponden al 2014. 4 años después, el periodista Facundo Pastor revela en su nuevo libro qué pasó con la herencia del dinero negro de Julio Grondona. ¿Dónde está la plata que el expresidente de la AFA recibió de los sobornos del FIFA Gate, el mayor escándalo de la historia del fútbol? Todos le pegan al muerto. El muerto no está, entonces hay que darle al muerto. ¿Qué quiere que te diga? Genaro Aversa es el yerno de Julio Grondona, un hombre clave en el entorno de Grondona. Manejó un negocio satelital que Grondona tenía, que era la construcción y remodelación de estadios a través de una empresa que se llamaba Constructora Deportiva Sociedad Anónima. Usted tiene una empresa constructora que estuvo vinculada a distintas refacciones y construcciones de estadios. ¿Y qué tiene que ver? Vos sos periodista y podés transmitir fútbol, como podés transmitir polo, como podés... No, eso está claro, Genaro, pero usted me dice yo no estoy vinculado al fútbol, pero no, bueno... No estoy vinculado al fútbol. Yo, escúchame, si a mí me piden una obra, un hospital, hago un hospital. Si me piden hacer una cancha de fútbol, hago una cancha de fútbol. Me piden hacer un edificio, hago un edificio. Genaro Aversa es un hombre al que poca gente le conoce la cara. Su bajo perfil, su bajísimo perfil, fue prácticamente una clave del negocio. Me parece que hablas con la persona equivocada porque yo tengo otro perfil. No es todo lo que se dice ni nada. No. Está bien. Yo no pertenezco al fútbol, a ver si me entendés. ¿Y por qué lo investigan entonces? Porque soy el yerno de... Genaro Aversa se defiende mientras sigue investigado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Según lo que se dice en la causa del FIFA Gate, Bursaco le habría pagado a Grondona cerca de 25 millones de dólares. ¿De qué manera se los pagaba? Mediante una empresa que se llamaba FPT Sports y se inventaban obviamente falsos contratos de asesoramiento para poder girar el dinero hacia las arcas de Julio Grondona. ¿Usted lo conocía, Bursaco? Sí, que necio no soy. ¿Vos no lo conocías? No, está bien, pero una cosa es conocerlo y otra cosa es establecer algún tipo de vínculo o algún tipo de trato. No, yo en mi vida lo habré visto 3, 4 veces nomás. El empresario Alejandro Bursaco es la clave en la conexión argentina del FIFA Gate. Es el arrepentido quien entregó información y datos suficientes como para que la causa explotara y salpicara a funcionarios y empresarios de todo el continente. El FIFA Gate cambió la historia del fútbol y la declaración de Bursaco puso en jaque el negocio y el oscuro mundo de las empresas offshore que se usaron para transferir dinero negro a manos de Julio Grondona y otros dirigentes argentinos. Tras la muerte de Julio Grondona, los herederos, los hijos, se tuvieron que sentar a negociar con un banquero argentino llamado Jorge Arzuaga para ver cómo se repartía la plata que Grondona había cobrado del FIFA Gate. ¿Cómo era el vehículo que utilizaban para pagar las coimas? El banquero argentino Jorge Arzuaga le reconoce a la justicia norteamericana que se utilizaban falsos contratos de asesoramiento para poder canalizar justamente parte del dinero y que no se prendan todas las luces de alarma dentro del sistema bancario, que de todas maneras se prendieron las luces de alarma. Se utilizaban falsos contratos de asesoramiento a nombre de una empresa llamada FPT Sport, que es una empresa que está en la mira de la justicia y que es la empresa que se habría utilizado para pagar la coima a Julio Grondona.
¿Y dónde estará la plata de Julio Grondona? 25 millones de dólares. Bueno, parte de la clave lo tienen Aversa, tanto Aversa Parde como Aversa Hijo, quienes tienen cuentas y son investigados, reiteramos, por Procelac y otros organismos en la Argentina y también en Suiza. De nuevo, por si alguien se lo perdió, ¿quién es Aversa? Genaro Aversa es el yerno, está casado con la hija de Julio Grondona. El yerno de Julio Grondona. Exactamente, y en un momento tenía una empresa para la construcción de estadios. Fueron varios los estadios del fútbol argentino que se construyeron y otros que se remodelaron. Un hombre que hasta ahora nadie conocía. Y el libro y la investigación de Pastor aportó mucho sobre eso. Bueno, y nosotros repetimos acá. El mundial anterior, mirá lo que se habrán afanado en derechos, salió en derechos 20 palos verdes. 19. 19 y pico. Y ahora parece que van a pagar solamente 3. O Hernán Lombardi, que es el responsable del sistema público, es el cartonero Báez, o alguien se afanó la diferencia. Y hablando de hechos de corrupción, en las últimas horas sucedió algo muy, muy importante en la República Argentina. Lo que pasa es que pasan tantas cosas, se discute sobre la legalización del aborto, hay una discusión muy profunda que terminó en una ley que terminó vetando el presidente. Pasan tantas cosas en la Argentina que uno no termina de asimilarlas. Pero Daniel Santoro y Claudio Saboya, que vienen siguiendo este tema, cada uno de su perspectiva, con mucha seriedad, no dejaron de seguir investigando, denunciar y escribir. Ayer, en el diario Clarín, yo aparté las 2 notas, 2 aspectos de esto que pasó. La Cámara Federal, con Irurzun y Bruglia, acaba de confirmar que Nisman fue asesinado y que el motivo del asesinato fue la investigación y la denuncia del fiscal Nisman. Daniel Santoro escribió ayer los aspectos en donde los camaristas hicieron hincapié y le pidieron al fiscal Tayano y al juez Ercolini que siga investigando. Uno de esos aspectos es el diálogo, es la escucha entre Luis Delía y Fernando Esteche. Escucha y audio que te mostramos por primera vez en La Cornisa hace un tiempo. Es este. Hola Luis. ¿Qué haces, Yu? Y ahí estuve mirando las cosas, estoy mirando las noticias, estoy helado, boludo, las noticias estoy escuchando. Sí, impresionante, ¿no? Sí, o sea, van contra todo esto. En Infobae me escracharon mal. Sí. Bueno, estemos atentos y averigua qué dicen los compañeros. Ahora voy a hablar con los compañeros y yo te voy a mantener, cualquier cosa nos juntamos. Ahí lo que me piden en presidencia es que hasta que no tener todo el escrito y demás, guardemos silencio. Listo, dale. Digo, hasta no saber bien de qué se trata, ¿viste? Dale, listo. ¿Y qué harían los locos esto de... ¿Cómo es nuestros amigos del otro lado del mar? ¿Cómo? No te escuché bien. No. Escuchame, Luis, escuchame. Bajarbani y compañía. ¿Llamó Pascolini? Sí, me llamó, quiere hablar conmigo, pero yo estoy yendo al Corta, después voy para allá. Está bien, claro, sí. Sí, no, lo que quieren es que te calles la boca. Y sí, me voy a callar la boca. Sí. Pero me voy a callar la boca en tanto y en cuanto me digan que me calle la boca, si no, no me callo un carajo. Sí, lo que sí tenés que salir a que vos no sos ningún agente iranés, en algún lado. Más vale que lo tengo que decir, pero ¿qué hago? ¿Conferencia de prensa voy a hacer? No sé. No, pero ver en todo caso... que una cosa es la estrategia del gobierno y otra cosa es, viste, porque ellos se lo van ellos y después te dejan a buen engrampado. Y lo que te digo, ten en cuenta una cosa, va a haber una reunión en 2 o 3 días, o mañana, capaz que la hagan mañana, sí, con Parrillo, con Zanini, con los involucrados. ¿Me escuchás? ¿Vos vas a estar? Yo no estoy, yo estoy en el sur. ¿Y yo cómo hago para estar en esa reunión? No, lo que vos cuando te llame Pascolini de nuevo, llamale, decir, che, ¿cómo habría que hacer? Juntémonos a charlar. Cuando te quieras orientar de que no hables, que si bueno, mirá, si hay una estrategia común, quiero sentarme en la mesa donde se decide la estrategia. Dale.
Ese es el concepto, que no te vengan a decir, callate la boca. En última, vos te callás la boca, pero que te lo diga alguno con jinetas. Nosotros vamos a actuar seguramente, pero bueno, todavía estamos viendo algunas cosas. ¿Y qué idea tenés que van a hacer? Y el hombre no me avanzó demasiado. Pero algo vamos a hacer, algo vamos a hacer. Calculo que obviamente judicialmente, ¿no? Estamos hablando. Claro, sí. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, contá conmigo, boludo. Yo sé que mucho no les puedo aportar, pero... Dale. Contás conmigo. Dale. Sabés que contás conmigo, ¿no? Quedá tranquilo. Si me llamo Pascolini o Delía, le hablo del tema del consenso, de ir a esa reunión de consenso, a ver qué onda. Claro, no, que sí, está bien, que vos está todo bien, pero que se sienten en la mesa donde se discute eso. Dale, listo. Cuando te digan, mira, tal cosa, sí, pero ¿y eso como quién lo dice? Y me dijeron, bueno, ¿y por qué no nos dicen a todos, nos juntamos todos? Bueno, ¿por qué son importantes estas escuchas? Lo va a explicar Daniel Santoro enseguida. Antes voy a saludar a Marcos Zaghini, que acaba de llegar. Marcos, buenas noches, gracias por estar acá. Enseguida nos sentamos en esos silloncitos tan elegantes. Primero, felicitaciones, Marcos, porque sé que 2 de tus libros, uno es La gesta del marrano, ya está siendo traducido al inglés. Ya fue traducido, sí. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Y me dijeron que tuviste una participación descollante en un festival literario en New York, el PEN, y que vas a conseguir, bueno, tus agentes, la traducción de otro libro también. Sí, La pasión según Carmela. Bueno, felicitaciones, es un honor tenerte acá y vamos a hablar de los grandes problemas de la Argentina y algunas otras cosas más, si no te parece mal, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué son importantes estas escuchas, Daniel? Primero porque Esteche, cuando habla con Yusuf hablaba con Moshe Rabani, el ex agregado de la Embajada Cultural de Irán en Buenos Aires, que está acusado por toda la justicia argentina de ser el principal autor ideológico del atentado contra la AMIA del año 1994. Y eso demuestra, es como si Obama, un dirigente del Partido Demócrata durante la presidencia de Obama, iba a hablar con el autor de los atentados contra las Torres Gemelas. No se puede hacer eso. Una persona que no puede ir a Irán y reunirse con un imputado. Y por otro lado, vemos una cosa que yo no se le había pasado desapercibido. Aparece Parrilli Zanini cuando Nisman denuncia el pacto como Irán, que está encubriendo a los 5 iraníes, entre ellos Rabani, acusados de ser los autores intelectuales. Vemos que llaman a una reunión y llaman a estos que ellos decían que eran perejiles, lo llaman a Esteche y lo llaman a Yusuf, a ir a una reunión para coordinar una estrategia judicial. ¿Qué quiere decir? Me pregunto. Ya estaban destruyendo pruebas, estaban definiendo una estrategia para tratar de frenar la denuncia de Nisman. La pregunta, Daniel, es, ¿está claro para vos, según el expediente que habrás leído, que a Nisman lo mataron por investigar el posible encubrimiento de Cristina? Yo no tengo ninguna duda. La Cámara Federal el viernes dijo que fue como consecuencia de la denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner. Y ahí la Cámara le ordenó a Arcolini y al fiscal Tayano que sume otras causas vinculadas con la causa del crimen de Nisman. ¿Cuáles son? Son, primero, la causa del pacto con Irán. Segundo, es la causa por la zona liberada en el departamento de las Torres del Parque. Tercero, la causa por el incendio que hubo en la Casa Rosada unos días después del crimen de Nisman, allá por el 18 de enero del año 2015, que casualmente destruyó los registros de entrada y salida de la Casa Rosada y otras causas que están vinculadas como esto. Esto es el peor escenario para estos dirigentes que han sido imputados y están yendo a juicio oral y público, entre ellos Cristina, por la denuncia de Nisman. ¿Por qué? Porque se mezclan las dos cosas. Esto no quiere decir que Cristina ya esté imputada ni nada por el estilo. Ni que lo haya mandado a matar. Ni lo haya mandado, nada. Acá lo que le dice la Cámara Federal, usted tiene que juntar estas dos causas, señor juez Ercolini, señor fiscal Tayano, e investigue en esa dirección porque todas estas cosas nos parecen sospechosas. Bueno, después le voy a pedir una reflexión sobre esto a Marcos Zaghini. Perdón que me moví para todos lados. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa? ¿Me pones? Gracias. Claudio Saboya, detrás de la nota que escribió Daniel Santoro ayer, del otro lado de la página, escribió una sobre la responsabilidad
la verdadera responsabilidad política de Cristina y sobre todo el movimiento y la denuncia y el coraje que tuvo un montón de gente para que esta causa no se cayera. Porque recordemos, lo que pasa es que en Argentina todas las cosas parece que pasan hace 100.000 años. Me estoy acordando de un libro de Marcos Aguinis, ¿no? Que la historia se repite, se repite, se repite. El atroz encanto de ser argentino. Me estoy acordando del atroz encanto de ser argentino. Pero mirá lo que decía Cristina, la primera salida de Cristina después de la muerte de Alberto Nisman. En la primera carta, en el segundo párrafo, cuando hablo en el primer párrafo en términos generales de la muerte y del suicidio, y cuando me refiero concretamente al caso del fiscal Nisman, en el segundo párrafo pongo suicidio entre signos de interrogación. ¿Qué decís, Claudio, de esto? Bueno, todos recordamos ese momento que estábamos los argentinos conmocionados porque en el lapso de 4 días habíamos tenido un fiscal que investiga la causa más importante del atentado terrorista más grave que sufrió el país, denuncia a la presidenta y 4 días después su muerte, en circunstancias oscurísimas, con un balazo en su cabeza, con custodios que no lo custodiaban. Bueno, como fuere, ya había un montón de fallas que eran muy evidentes. ¿Qué es lo que pasó desde entonces? Vos decías recién, un operativo de Estado fabuloso para coagular las dos causas. La investigación de la muerte de Alberto Nisman y, por supuesto, la de su denuncia. ¿Qué significa coagular, Claudio? Cerrarlas de cualquier manera. La denuncia de Nisman, recordás, tuvo casi 2 años, desde enero del año 2015 hasta diciembre del 2016, que los jueces Borinsky y Hornos de la Sala 4 de la Casación ordenaron abrir por primera vez la denuncia que había sido evitada por el juez Rafecas y por los camaristas Eduardo Freiler y Patti Ballestero, por ahí te suenan, 2 personas que ya no están más en la justicia. Y lo que recuerdo bien es la actitud de Mariano Borinsky y Hornos, que en ese momento había que hacerlo. Hubo una guerra en la casación, yo le contaba casi día por día eso, en aquel momento, porque estaba tratando el gobierno de evitar que esa sala, o que la composición, esta integración de la sala tuviera esta causa y llegar ahí, entonces trataron de correr a uno, de poner a otro. Fue realmente una guerra en el máximo tribunal penal del país. Eso por un lado. Y después acordémonos lo que sucedió con la muerte del fiscal Nisman, la fiscal Fein, su colega, la doctora Palmagini, que no le conocíamos ni la cara, ninguna hipótesis. De Berni, el enchastre que fue esa es otra de las causas que se va a investigar, lo que decía recién Daniel. Lo de la zona liberada. Del supuesto también encubrimiento, si querés, de alguna manera, aunque no sea verdadero. Y una cosa que yo no voy a olvidar nunca, fue cuando empezaron a ensuciar a Alberto Nisman de una manera, pero denigrante, desde la política, las operaciones que hacían, que después terminaron con declaraciones públicas de Aníbal Fernández, convirtiéndolo prácticamente en una especie de mamarracho, faltaba que le dijera proxeneta, una verdadera vergüenza. Era el jefe de gabinete, tenía una responsabilidad institucional. ¿Cuál es la mirada sobre esto antes de que comencemos a hablar juntos en el mano a mano, Marcos, sobre lo que dejó Alberto Nisman, esta nueva decisión de la justicia con respecto a la expresidenta? Yo recuerdo que me expedí en los días siguientes a la muerte de Nisman en los medios de comunicación, también hay un artículo escrito en ese momento, donde decía que un suicidio apunta la bala al hueso temporal, no al hueso parietal. Eso ya de por sí revela de que él fue baleado. Por otro lado, el enchastre que fue el lugar del crimen. Hemos visto por televisión cómo incluso la fiscal Fein pisaba los charcos de sangre. De modo que evidentemente ahí no hubo ningún cuidado, lo que se quería era que eso fuera una situación muy borrosa, muy difícil de esclarecer. Y además el hecho de que lo hayan matado tan poco antes de que él hiciera la denuncia en el Congreso es muy, muy llamativo. Yo me voy a ir a hacer el editorial titulado Los 5 errores de Mauricio Macri que podrían poner en peligro su reelección. Pero antes de hacer la editorial le quería pedir opinión política a los muchachos. ¿Considerás que este gobierno se equivocó y mucho o no? Sí, por supuesto. Acumuló errores que fueron disimulados por otros errores ajenos de la oposición, porque una cuestión de confianza, creo, a la que ellos apostaron, y los errores vos sabés que en un momento se pagan, son como pagarés donde dice, bueno, pero vos cómo armaste este gabinete, y vos por qué no explicaste en qué estado recibiste el país, y vos por qué, y bueno, y hay cosas que ahora pueden tener arreglo y otras que ya quizás están. ¿Daniel? Yo creo que hay una mezcla de soberbia y de inocencia que le ha hecho cometer muchos errores a este gobierno,
La inocencia tiene que ver con esto de creer que los mercados van a ser buenitos cuando aparezcan los 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario y demás. Si no se nos muestra los dientes a esta gente que hemos visto, recién veíamos, la plata de Grondona, ¿quién la ha manejado? La manejó la City Financiera de la Argentina, las cuevas financieras que todavía siguen, con otro nombre, siguen funcionando. Entonces, si el gobierno no activa la unidad de información financiera, yo no estoy diciendo los que sacaron plata o compraron dólares en forma legal, estoy diciendo los que se llevaron, de esos 10.000 millones de dólares que se llevaron en la corrida cambiaria, ese sector vos tenés que perseguirlo judicialmente. Entonces, esto de creer que van a actuar solamente por la impresión, es un error que gravísimo. el mercado que lo va a arreglar el mercado es un error político importante. Sin lugar a dudas. A Marcos lo voy a dejar para esa y otras cosas, se los voy a preguntar ahora que termine mi editorial. ¿Sí, Marcos? Ok. Bueno, primero yo te quiero decir algo a vos que me seguís hace muchos años. No me pidas que yo piense al pie de la letra como pensás vos. No me pongas como condición eso, porque yo soy periodista. Y yo me dedico a denunciar, a investigar y a analizar, entre otras cosas, los errores de los gobiernos. Aunque vos seas partidario de este gobierno, y hasta te diría religiosamente partidario de este gobierno, como debe haber religiosamente partidarios de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, no te enojes, trata de escuchar, trata de analizar, respondeme cuando me respondés por las redes sociales o cuando me querés preguntar algo, yo te voy a responder, pero con argumentos, no con insultos, no con consignas, porque así no crece nadie. Y por otra parte, a mí no se me mueve un pelo con eso, no vas a sacar más riqueza de pensamiento con eso. Y ten en cuenta que todo lo que hacemos, lo que laburamos en esto, la mayoría, es después de un arduo laburo de investigación, de reflexión, de hablar con fuentes. Yo por eso hoy te quiero mostrar y compartir con vos los 5 errores que hacen peligrar la reelección de Mauricio Macri. Lo voy a hacer de una manera sistemática para que entienda todo el mundo. Error número 1. El no haber planteado a los argentinos, ni bien asumió la más cruda verdad. ¿Cuál es la más cruda verdad? La real intensidad de la bomba económica, energética, social y cultural. De eso también voy a hablar con Marcos. El odio, el resentimiento, la herencia cultural que nos dejó el kirchnerismo, Cristina en particular, a todos los argentinos. Como Macri, en el momento que lo debía hacer, no puso la verdad sobre la mesa, y en el momento que lo debía hacer es inmediatamente, cuando todos estaban dispuestos a escucharlo. Ahora, 2 años y medio después, tiene menos autoridad política para repartir la responsabilidad en los demás. Esto es sencillísimo. De alguna manera, el presidente en su autocrítica lo sugirió. Pero esto es un error gravísimo. Y yo tampoco estoy de acuerdo con que sea un error del pasado. Ya les voy a demostrar, creo, cómo uno se encadena con el otro. Yo sé que algunos colegas míos dicen que esta primera equivocación ya no debería formar parte de ningún análisis. Repito, al contrario, creo que configura el pecado original. El gran error que terminó desencadenando todos los demás errores o equivocaciones. Y el que ahora está haciendo peligrar su reelección, que hasta hace un mes y medio parecía segura. Perdón, hasta hace un mes y medio todo el mundo hablaba de reelección, ¿no? ¿Vos veías algún candidato queriendo competir? Nadie. El plan perdurar, como dijo Melconian. El plan perdurar. Segundo error, o error número 2. La decisión de aumentar, y a ver si puedo utilizar bien las palabras, voy a tratar de utilizarlas bien, te pido que me comprendas. La decisión de aumentar de manera no gradual los servicios públicos, en especial la energía eléctrica, en especial la luz. Es probable que el proyecto de retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 no haya sido el mejor, el que presentó la oposición. Pero para millones de argentinos,
incluidos muchos de los argentinos que votaron a Cambiemos, la ley fue interpretada como un intento de poner un límite a un incremento de tarifas que consideraron desmesurado. Ojalá que alguien se lo haga entender al presidente. Porque una cosa es reconocer en las encuestas que la energía no es gratis y otra cosa muy distinta es recibir la boleta de luz y compararla con la de 2015 y finalmente pagarla. Macri obró, decidió con la lógica de una economía de guerra. Y millones de votantes que antes no habían sido alertados por la magnitud de la crisis, le respondieron con el bolsillo. Y con enojo. Y además, desde el punto de vista de la economía más simple, te lo dicen los economistas de derecha, de izquierda, los ortodoxos, los neoliberales, los supuestos progres. Además, los aumentos tuvieron dos efectos colaterales negativos. No alcanzaron para bajar la inflación y al mismo tiempo afectaron el consumo. Afectaron el consumo, que es uno de los elementos que hace crecer la economía. Error número 3. Esto ya es político y psicológico. El exceso de optimismo y de autoconfianza, mezclados con una dosis de terquedad y soberbia. En efecto, el presidente creyó que con el solo cambio de gobierno, con el reemplazo de él por Cristina, generaría una fuerte ola de inversiones productivas. Y además, y para mí ese es otro gran error, se involucró personalmente en una serie de promesas económicas sobre la inflación y el crecimiento muy difíciles de cumplir. Conceptos como el segundo semestre, ya viene el segundo semestre, o lo peor ya pasó, no hicieron más que horadar parte de su credibilidad. ¿Entre quiénes? En especial, entre quienes ahora se definen como los desencantados. Se trata de un 20% de los argentinos, lo dicen las encuestas, que no votó a Macri con plena convicción, sino como una tabla de salvación para que Cristina no volviera al poder. La terquedad y la soberbia son primos hermanos del exceso de optimismo. Porque una vez que la realidad pone las cosas en su lugar, es muy difícil aceptar los errores de diagnóstico y estar dispuesto a cambiar el rumbo. En el seno de Cambiemos se discute precisamente eso. Por un lado, si profundizar la política, el discurso y las medidas de un gobierno responsable, y esto implica ajuste, o empezar a tomar decisiones con una lógica electoral en el medio de las negociaciones con el fondo. Decisiones, como las que plantea Daniel Santoro. Che, a ver, todos los que se llevaron dólares lo hicieron de manera legal. Todos los grandes empresarios del campo facturan y liquidan en blanco. Error número 4. El error número 4 es la acumulación de los 4 errores o de los 3 errores anteriores. Es el exceso de optimismo, la terquedad y la soberbia son más difíciles de superar cuando vienen precedidos por campañas electorales muy exitosas y victorias rutilantes y en cierta forma inesperadas. A Macri, Marcos Peñas y Jaime Durán Barba los une el desprecio absoluto por las viejas manias de la política. Por eso a ellos les cuesta diferenciar entre negociación política válida, legítima, y pacto espurio. Por eso no quisieron sumar nunca a la coalición a los llamados peronistas racionales. Monzó se los decía, mira, ahora que estamos bien, ahora que ganamos las elecciones, es más fácil sumarlos. Pero Peña y Durán Barba, además, están convencidos de que siga habiendo un espacio electoral para la Avenida del Medio. Perdón, que no hay espacio electoral para la Avenida del Medio, al revés. Que
La Avenida del Medio, que en cierta forma representa Massa, Juan Manuel Urtubey, Pichetto, Schiaretti, De la Sota, Sergio Uñac, el gobernador de San Juan, entre otros, no tiene espacio electoral. Que cuando empiece la pelea, de nuevo la grieta va a trascender a todo. Hoy, en su habitual columna de perfil, Durán Barba insistió con la idea de que la grieta volverá a manifestarse a la hora de votar. Durán Barba sugirió que Cristina, Hugo Moyano, Pablo Moyano, Roberto Baradel, Lelía, Máximo Kirchner y otros fueron los verdaderos beneficiarios indirectos de la movida legislativa que terminó con el veto presidencial. Y eso, dice Durán, a la corta o a la larga, va a terminar favoreciendo a Macri, que seguirá siendo visto como el dique de contención para evitar que la Argentina se transforme en Venezuela. Último error, el número 5. La suma de todos los errores cuando un gobierno comete el primer error es que cuando metieron la pata en el primero se encadenan todos. Repasemos. No haber planteado desde el principio que la Argentina era un avión que iba en picada a miles de kilómetros por hora y que estaba a punto de caer. Lo dijo en una charla media informal el presidente, pero lo tendría que haber dicho antes. Haber aumentado de manera no gradual, sino muy fuerte, en especial la tarifa de luz, sin plantear la emergencia energética, económica y social que representaba y sigue representando la bola de nieve de los subsidios. 3. Haber presentado un discurso excesivamente optimista de promesas muy difíciles de cumplir, voluntaristas, como si el solo deseo y las ganas pudieran hacer en un par de años lo que no se hizo en los últimos 70 años. 4. Confundir éxitos electorales con buena gestión. Confundir los vicios de la vieja política con las negociaciones y los acuerdos de la buena política. Es cierto, en el medio de todo hubo 4 cisnes negros, le dicen, que hicieron al gobierno más débil y a la economía argentina más vulnerable. 1, la sequía del campo. 2, el aumento constante del precio del petróleo. 3, la suba de las tasas de interés del Banco Central de los Estados Unidos. 4, el creciente endeudamiento combinado con el abuso de la visión del EVAX, y eso es responsabilidad del gobierno, como casi único instrumento para evitar la suba del dólar. Pero todo esto, estos cisnes negros, no lo hacen al gobierno menos responsable por los errores que cometió. En las últimas horas, vos lo habrás visto, Macri dio comienzo a la campaña electoral del año que viene con una idea que va a repetir hasta el cansancio. Dice Macri que la sociedad ya se dio cuenta que el peronismo no quiere el bienestar general, sino volver al poder de cualquier manera. Veremos si esa fantasía tan arraigada en el inconsciente colectivo de los argentinos prende y le alcanza para ganar, ahora que faltan 10 días para el Mundial, por penales la elección del año que viene. Ahora me voy a hablar con Marco Savini. Bueno, Marco, gracias por estar acá, ¿eh? Muy bien. Y felicitaciones de nuevo por esa noticia tan linda, ¿eh? Traducido a todo el mundo. Una buena noticia. Los millones y argentinos millones decíamos, de libros. Sí, los argentinos decíamos buenas noticias, hay una. Ah. Está muy bien, está muy bien. Vos citaste mi libro El atroz encanto de ser argentinos. Con ese libro yo utilicé el recurso literario del oxímoron, es decir, juntar palabras opuestas en una sola frase. El atroz encanto de ser argentinos realiza eso, porque ¿cómo puede un encanto ser atroz? ¿O cómo puede una atrocidad ser encantadora? Pero antes de ese libro, yo publiqué otro, cuyo título creo que es muy elocuente y muy actual. Se titula Argentina, un país de novela. Somos un país de novela. En toda novela hay permanente suspenso, hay misterios, hay ondulaciones, hay momentos de alegría y de tristeza, tragedia y comedia. Y la Argentina tiene todo eso. Por eso yo quiero decir en este momento, donde acabas de hacer una buena lista
de los aspectos negativos de este gobierno y también los cisnes negros, que los argentinos dramatizamos demasiado, olvidándonos que somos un país de novela y que así como en abril la situación era completamente diferente y había un ánimo distinto, ahora en junio eso ha cambiado violentamente como ocurre en una novela. Por lo tanto, yo te diría, Luis, que un mensaje positivo para los argentinos sería: muchachos, no dramaticemos tanto. Los problemas son serios, son difíciles, pero tratemos de concentrarnos en buscar las soluciones, en proponer los caminos que mejor le van a calzar a la Argentina. Yo te diría, porque seguramente vas a hacer esa pregunta, ¿cuál es el problema máximo que surgió en la Argentina en los últimos tiempos? Y yo no me referiría al dólar y a otros problemas que evidentemente nos afectan. ¿No es económico para vos? Yo creo que está más vinculado a lo político. Yo creo que fue un gran error empezar la campaña electoral, porque eso lleva a que los argentinos nos demos cuenta que hablamos mucho de la institucionalidad, pero nos olvidamos que institucionalidad significa acordarnos que se tiene que votar el año que viene, a fin del año que viene. Y no es momento de hablar de elecciones. ¿Y quién empezó ahora. la campaña electoral, Marcos? Yo creo que la empezó el gobierno, viendo que las cosas funcionaban bien y crear un espíritu de apoyo, de alegría, de bienestar. Y esto posiblemente, tiene relación con lo que pasa dentro de la gente que conforma este gobierno. La mayor parte de la gente que conforma este gobierno, con las críticas que yo en gran medida acepto, es gente bien intencionada. Incluso hay millonarios que dejaron de lado sus buenos negocios para meterse en este berenjenal que es gobernar. Que te interrumpa, Marcos, Sí. porque ya lo escuché varias veces. Es como si los millonarios que aceptaron estar en este gobierno nos estuvieran regalando algo. Bueno, son decisiones individuales propias de gente adulta que incluyen en muchos casos, y yo te escuché criticar mucho eso, no traer el dinero a la Argentina y seguir teniendo el dinero afuera, aunque no es un acto de corrupción. Te respondo. Es un hecho positivo que gente rica se dedique a gobernar. ¿Es un hecho positivo? Sí, es positivo. ¿Cuáles son los motivos psicológicos? Bueno, la ambición de poder, quizá. La capacidad de poder tomar decisiones, la presencia pública. La búsqueda del bronce. Sí. Que es mejor que la búsqueda del dinero de la corrupción. Exactamente. Es decir, que por eso te digo que es político, y con lo político se mezcla mucho lo psicológico. Cuando vos decís que el gobierno, que Macri al principio no hizo la denuncia que correspondía. No, yo no lo denuncio, no, el diagnóstico. Sí, pero digo, algo más grave todavía, el diagnóstico. Espera, no me interrumpas este contexto. Sí, pero ¿cómo no? Te contesto. ¿Cómo no? Yo creo que él no quería aparecer como quien traspasa la culpa a un chivo expiatorio que es el gobierno anterior. Es como que no quería dar la sensación de que él pasa la carga negativa al gobierno anterior y se lava la mano diciendo, bueno, yo no hablo de lo que hicieron, no los quiero castigar, no les quiero hacer daño. Y eso se reveló en los primeros pasos que dio como presidente. El primer viaje que él realizó al exterior lo hizo acompañado por Sergio Massa. A Davos. Exactamente. Es decir, él quería revelar que estaba abierto a una gran coalición nacional y no cargar las culpas en el gobierno anterior. Que ahora se lo ve como un error, bueno, en el diario del lunes es fácil. Pero a ver, no, bueno, yo digo, Marco, no es que yo quiera decir, yo lo dije, no, pero yo lo había planteado muchos analistas y periodistas lo habíamos planteado desde siempre, Marcos. ¿Pero por qué? Por una doble razón. Primero, porque es verdad. Digo, yo creo que uno tiene que hacer la política con la verdad. Segundo, porque fue más una decisión de marketing, no tiremos mala onda para ver si crece la economía, y voluntarista, y puramente voluntarista. Y tercera, porque la bomba de tiempo económica, social, cultural y de resentimiento que dejó el gobierno anterior debía ser discutida, pero no para clavarnos los puñales, debía ser discutida para sobrellevarla, trascenderla y progresar. Bueno, esto se puede ver cuando ya pasan muchos días del médico que está examinando a un paciente. Dice, yo no me di cuenta que había este síntoma en el colédoco, yo no me di cuenta que había este síntoma en el hígado, entonces yo estaba investigando el pulmón y el corazón que estaba cerca. Bueno, esto es fácil de hacerlo ahora, es más fácil hacerlo ahora, pero tenemos que juntar varios elementos. En primer lugar, cuando Macri asume como presidente, asume con la sensación de que
hubo un poco de casualidad en su victoria. No estaba segura la victoria, no estaba segura. Y ese triunfo es como que él no le hubiera dado derecho a actuar de la forma que decimos ahora que debía haber actuado. ¿Vos crees que no tenía la suficiente fortaleza política como para hacer lo que tenía que hacer? Yo creo que Macri tiene una cualidad que en otros momentos puede interpretarse como un defecto. Él en gran medida es ingenuo y quiere ser transparente. Y en la política la ingenuidad y la transparencia no son muy recomendables. No, perdón, pero... Por ejemplo, en la última ocasión... Déjame que te no hay termine. que ser ingenuo. No se puede ser ingenuo para hacer política transparente, sí, pero no se puede ser, pero se es. Por ejemplo, el último debate que hubo en el Congreso demuestra por parte del gobierno una gran ingenuidad. Si se había decidido establecer el veto, que es un derecho constitucional que tiene el Ejecutivo, su derecho constitucional, ¿para qué se siguió el debate? ¿Por qué se gastó saliva y vínculos amistosos incluso con la oposición para que la oposición aceptara de que la otra propuesta era una propuesta grotesca y absurda que incluso muchos gobernadores rechazaban? Eso es una actitud ingenua y yo diría una actitud transparente, excesivamente transparente. Le faltó picardía, diciendo lo siguiente: señores, yo voy a implantar el veto, no discutan más, no pierdan tiempo, no gasten en comida y en luz, vuelvan a su casa a atender a su familia. Eso es la picardía que le faltó a este gobierno y que no la tiene y que tendría que desarrollarla. Porque este país, el nuestro, aplaude la picardía y aplaude, Luis, aplaude la mano firme. No digo la mano despótica, la mano firme. Y decime, ¿vos crees que hay una buena parte del país que sospecha de la ansiedad del peronismo por volver al poder? ¿La idea de que huelen sangre y debilidad y se tiran sobre la presa? Bueno, es parte de la política. En la política hay una competencia, como en una competencia deportiva. Se quiere ganar, obviamente. Y eso no es criticable del peronismo, que quiera ganar. Lo que yo criticaría es que falta la autocrítica. La autocrítica especialmente por parte del peronismo. Porque ahora hablamos de las herencias, pero el peronismo ha dejado una herencia muy larga. Por ejemplo, los paros de Ubaldini. ¿Se ha hecho alguna vez una autocrítica sobre los paros de Ubaldini? Yo una vez le dije a Ubaldini, dígame Ubaldini, una o dos virtudes del paro que usted hizo, una o dos beneficios que su paro aportó al país. Aumentó la ocupación, mejoró el prestigio nuestro, mejoró la sociedad en general, la cultura, todo lo demás. ¿Cuáles son los beneficios? A él le empezaron a revolear los ojos, se le incendió un gran odio y me empezó a insultar diciendo que yo era un gorila. Falta la autocrítica. Entonces, ahora, por ejemplo, se quiere hacer otro paro general. Y yo pregunto, ahora sí, viene primero el paro de camioneros esta semana, que viene muy fuerte. Ella amenazó con que iba a ser más grave que el de Brasil, claro, ¿no? Con consecuencias más graves que la de Brasil, y luego un paro general, ¿no? No, bueno, ahora de acá hasta fin de año, pero bueno, va a venir un... Te cuento que en el taxi que me trajo aquí al canal, el taxista me dijo, otro paro general. ¿Usted sabe que con cada paro yo pierdo plata? ¿Usted sabe que con cada paro yo pierdo plata? Yo soy peronista, pero el paro a mí me perjudica y perjudica a mi familia. Es decir, el paro perjudica a la nación, la desprestigia. Mucha gente que quería venir a invertir en la Argentina, muchos argentinos que querían invertir en la Argentina, con el paro se desilusionan y dicen, ¿yo voy a invertir en este país? ¿Con los paros? Además, los paros, ¿qué significan? Significan atentar contra la productividad. Y yo te digo a vos, Luis, ¿no te parece que atentar con la productividad es el mayor de los pecados que hace la sociedad argentina? La única forma de que la sociedad argentina supere sus actuales problemas, la pobreza, el analfabetismo, la inseguridad, lo sabemos muy bien, es que haya mucha productividad, que empiece a haber dinero, que empiece a haber resultados en ese sentido buenos, pero no se puede atentar contra la productividad. Todo lo que atente contra la productividad es negativo. ¿Qué atenta inmediatamente contra la productividad y lo vemos continuamente? Por ejemplo, bloquear el transporte. Bloquear el transporte. En el mundo no se ve mucho eso tan seguido, ¿no? No. En la Constitución argentina, y sería bueno, como dice Rosendo Fraga, repasar un poco la Constitución, es un derecho la huelga. La huelga es un derecho, pero también es un derecho el libre tránsito. Y si se viola el libre tránsito, se está violando la Constitución. Eso es un delito. Pero lo que pasa es que en la Argentina, así como se lo critica a Macri, que no dijo la verdad, yo criticaría al gobierno actual
por no sancionar los delitos. Los delitos deben ser sancionados y explicados. Un error que no dijiste en tu serie, en tu lista. Es que, un montón no habré dicho, sí, ¿no? No, pero Puse uno muy importante sí. es que este gobierno se aplica con intensidad a esclarecer las cosas buenas que hace. Y también decir las cosas buenas que no se anima a hacer. Por ejemplo, sancionar los bloqueos al tránsito. Y al mismo tiempo transmitir las cosas buenas que se están haciendo, porque parece que todo se reduce a los problemas que se mencionan todos los días, ¿no? Marcos, ¿me dejas que la última parte del programa, yo te quiero mostrar un informe que hicimos nosotros y después la última parte del programa pasamos por otros temas de mucha actualidad, entre otros la legalización del aborto que se va a empezar a discutir ahora en estos días. Pero nosotros hace tiempo que vamos al territorio, ¿no? A los territorios. Y vemos los comportamientos de grupos sociales que, desesperados por la pobreza, un 30% de pobreza en la Argentina, se van moviendo de acuerdo a sus necesidades desesperadas. Y queremos mostrarlo también. Javier Mozo, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Hace un tiempo hiciste este informe que a nosotros nos impactó mucho y siempre buscamos el momento adecuado en donde ponerlo. El lugar era una laguna. Exactamente, era en el partido de San Martín, muy cercano a donde es el SEANS, el Camino del Buen Aire. Se convirtió en un basural. Exactamente, se convirtió, era una laguna y la gente, al no tener tierras, al no tener posibilidades, empezó a tomar esos terrenos. ¿Y qué empezó a hacer? A rellenarlos con basura, con escombros y a sentar sus cimientos de lo que ahora es un barrio donde viven más de 700 familias. Nosotros primero tomamos una foto. Dijimos que íbamos a mostrar la historia detrás de la foto. Tal cual. Y Javier Mozo y todo el equipo de La Cornisa lo hizo así. Esto que ves es lo que quedó de la denominada Laguna del Pejerrey. Sí, aquí había una laguna. Aquí había una laguna. Y hasta hace 15 años se extendía dicha laguna 600 metros para adentro. Acá era un bello lugar donde había agua, donde podías venir a refrescarte con todos los peligros, venir a refrescarte, pero no esto. Nosotros estuvimos charlando con una ingeniera y nos comentaba que si hoy en día dejaran de tirar basura, recién en 1000 años estas aguas pueden volver a ser limpias. La laguna, ¿dónde estaba? De la Alambrada para allá. ¿La laguna estaba acá? Sí. Ah, yo no lo puedo creer. ¿La laguna estaba acá? Desde ahí para allá. ¿De acá para allá? Era la laguna. ¿Y hoy cuánto tiene que caminar para llegar a la laguna? Para llegar a la laguna, y 6 cuadras más o menos. ¿Se imaginó en algún momento que 15 años después iba a estar lleno de casas, iba a estar todo relleno, el suelo? Para nada. Bueno, eso es un centro de formación profesional. En el mismo espacio funciona el comedor de lunes a viernes, el merendero de lunes a viernes también y apoyo escolar para los chicos. Pero esto nunca fue, no siempre fue un centro de formación profesional. No, Antes, ¿qué había acá? Nada, esto era laguna. Acá había laguna. Acá había laguna. Coti, ¿cuánto hace que vivís en el barrio? En el barrio hace 50 años que vivo. ¿Cuántas cuadras tenés hasta llegar a la laguna? Son más o menos 7 cuadras hoy. Y yo la tenía 1,5 cuadras nomás a la laguna. El colectivo está en la esquina de Las Calas y Pinares. ¿Va a doblar a la derecha? Va a doblar a la derecha. Sí. ¿No se mete? ¿No sigue? No sigue. O sea que Pinares es la frontera. Sí, De Pinares para acá está el desarrollo. El desarrollo, entre comillas, entre también. comillas, y para allá falta absolutamente todo. Bueno, ¿no tenés cloacas? No hay agua potable. La luz es enganchado. O sea, están colgados de la luz. Se les quema todos los artefactos. No pueden reclamar a nadie porque no pagan la luz. ¿Cómo fue ese crecimiento arriba de la laguna? Bueno, primero lo estaban rellenando con tierra, bien, venían las topadoras y todo. Después empezaron a sacar gente de asentamiento y vinieron y tomaron esos
Estas tierras. Estas tierras. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Por qué tiene que venir a tirar la basura acá? Los chicos vienen a recoger y vienen a echarla frente a mi casa. Ah. No sé dónde voy a tirar. ¿Se la tiran a usted en su casa? Sí, enfrente. O sea, esto se lo tiran en su casa, en la puerta de su casa, y usted, como no tiene dónde dejarla, lo deja acá. ¿Está rellenando el terreno? Sí, estamos trabajando acá. Sí. ¿La idea es construir algo acá? Sí, para nuestra casa. ¿Para vos? ¿Cuánto tuviste que pagar? Y pagamos hace 200, 100, 200 pesos. ¿Y cuántas camionadas necesitas? ¿Cuántos son? ¿10, 20 camionadas? Un montón. Mirá la cabina que tiene. ¿Cómo se forma esta laguna? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Bueno, de la manera que empezó esta laguna fue cuando sacaron la tosca para hacer la autopista. ¿El camino del Buen Aire? El Buen Aire, sí. Sacaban la tosca para levantar el terreno, la sacaban de acá. Sí, sí, sí. Un día se rompió una napa, no sé lo que era, el agua empezó a crecer. A brotar, a Sí. brotar. En menos de 4 días esto quedó completamente de agua. ¿Qué se pescaba acá? Taralilas. ¿Tarariras? Grandes, sí. ¿Se comían? Sí, las comíamos. No se puede estar de los bichos que andan acá. Producto de todo esto, ¿ves? Contaminación al extremo. Y lo feo es que hay muchos chicos con bronquiolitis, hay mucha gente que sufre de los pulmones, gente que se muere, chicos que se mueren de la bronquiolitis. ¿Qué te genera ver tantos chiquitos caminando por arriba de la basura? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Acá el Estado siempre estuvo ausente. Esquivo. Miraba para otro lado, ¿no? Claro, viste, como es muy complejo llegar y tenés que estar. Entonces hay que organizarse, tener un lugar común donde uno pueda discutir las necesidades del barrio, escuchar a todos los vecinos y de ahí, bueno, pelearla para adelante. Nosotros eso es lo que pretendemos con la escuela. Javier, ¿dónde está eso exactamente? Eso está en el Camino del Buen Aire, frente a lo que es los terrenos conocidos como el SEAMSE. Sí, a 15, 20 minutos de la ciudad. 20 minutos de la ciudad de Buenos Aires, sí, tranquilamente. Bueno, estamos pensando en las elecciones del año... Gracias, Javier. Estamos No, de pensando nada. en las elecciones del año que viene y el nivel de pobreza en la Argentina, deterioro, es importante, ¿no? Y crónico. Muy importante. Por eso yo considero que es un gran error por parte de los medios y de los partidos de hablar de las elecciones en vez de aplicarse a resolver los problemas de fondo de la Argentina. Porque si no, estamos ajustando pequeños agujeritos. Lo que pasa, Eso- Marco, eso que no es eso, suficiente. vos hablaste de ingenuidad, con todo el respeto del mundo. Eso no también es un poco de ingenuidad. Hasta hace 5 minutos, hasta hace un mes y medio, el peronismo creía que Macri era reelecto y que no tenía nada que hacer. Y ahora salieron a la cancha. Así es. De hecho, iban a plantear discusiones políticas después del Mundial y lo adelantaron porque vieron la debilidad. Así que ya las elecciones ya están. La campaña electoral no tradicional ya está jugada, Marco. Yo diría que el mejor aporte que podrían hacer los partidos políticos ahora, cuando se les pide que sean realmente patriotas, es dejar de hablar de las próximas elecciones. Eso debe quedar para el año que viene. Ahora lo que urge es resolver estos problemas e incentivar la productividad argentina por todos los medios posibles. En primer lugar, que no se deteriore la imagen que tiene la Argentina hasta el exterior. Porque estos paros y estas actitudes violentas contra la institucionalidad determina que las inversiones que estaban previstas para venir acá y generar empleo, la piensen 2 veces antes de hacerlo. ¿Cuál es la imagen que tenés de Cristina? Está en el Senado, van a pedir el desafuero esta semana de Cristina por los presuntos delitos que cometió, entre otros uno vinculado al memorándum con Irán. ¿Cuál es la imagen que tenés de ella? Yo tengo la imagen que me dejó cuando se fue del gobierno. A mí me parece muy bien que pidan el desafuero y sigue siendo una persona que a mí me produce disgusto, decepción. Es una pena que haya sido presidente de la República, una persona ambiciosa y responsable. Lo demostró acá. Y que bueno, está ahí, yo creo, de alguna medida, en alguna forma, porque el actual gobierno la quiere tener como el elemento que va a desalentar a quienes voten al peronismo. Pero creo que es un error, porque el peronismo es un conjunto, es un collage de tendencias diversas, porque no sabemos bien si el peronismo es López Rega, si es Duhalde, si es Kirchner, si es Cristina, si es Perón, ¿no? O Isabelita. ¿Qué es el peronismo? No sabemos. Es un collage de tendencias. Y bueno, el peronismo, sin embargo, se une cuando tiene la posibilidad de ir al poder, pero
¿cuál va a ser el líder del peronismo? ¿Cómo va a estar estructurada la tendencia? El peronismo todavía no está en condiciones de enfrentar una elección y ganarla, porque no tiene sus candidatos claramente. Todavía no. Todavía no. Hay que dejar todo eso, yo digo por eso, para el año que viene. Dejar de hablar de las elecciones y criticar a los medios. Vos sos una parte de los medios, perdóname que te lo diga. No, pero criticar a hablar de las elecciones. No es momento para hablar de las elecciones. Pero un problema muy importante. ¿Vos crees que somos los medios los que planteamos la agenda o la política? Los medios lo toman inmediatamente. Por supuesto que está la política, pero lo toman inmediatamente. Lo toman inmediatamente. Igual como tomaron los medios esa frase horrible que la patria está en peligro. Eso es horrible. Aquí no hay bombas. ¿De qué peligro estamos hablando? Quien dice que la patria está en peligro es el que provoca el peligro de la patria. La patria no está en peligro. Esto que ha ocurrido acá, lo hemos vivido tantas veces. En mis libros sobre la Argentina, el atroz encanto, cuento las veces que la Argentina pasó por situaciones similares. Entonces, ¿de qué peligro estamos hablando? ¿Y cuál es tu posición sobre la despenalización del aborto? Mira, yo en un primer momento opiné que aquí la discusión se había dividido en dos niveles. Una que era el nivel científico y otra que es el nivel teológico. Sobre el nivel científico se puede debatir mucho. Cuándo realmente hay vida, cuándo el feto ya está constituido como un ser humano de verdad, que va a tener una vida independiente. Y el nivel teológico, que en la Argentina, por supuesto, está liderado por la Iglesia Católica, pero hay otras corrientes, como los protestantes, o los judíos, o los musulmanes, que no son exactamente la Iglesia Católica. Hablan de algunas semanas en las cuales el aborto sería permitido o no sería penalizado, porque realmente no hay una vida que merezca ser llamada tal. Yo opino que en la Argentina muchas veces se ha confundido esto porque se introdujo el elemento teológico. Por ejemplo, en la época de Frondizi, ¿vos te acordás cuando por las calles se gritaba Universidad Libre o Laica? Me acuerdo de eso, pero no había nacido todavía. Bueno, libre o laica. Libre o laica. Libre o laica, porque libre era la que permitía enseñar religión. Y laica que no permitía enseñar religión. Fíjate vos qué absurdo. Posición? ¿Tenés posición vos personal? Sí, yo tengo posición. ¿Y cuál es tu posición? Yo creo que la mujer tiene derecho a hacer un aborto hasta el tercer mes, más o menos. Después ya no. Pero hasta el tercer mes sí, y no debe ser penalizado. Y no debe ser penalizado. No. Muy agradecido por tenerte acá. Nos quedamos sin hablar del conflicto del Medio Oriente, que es complejo y necesita un criterio, pero ya lo aprovecharemos en este programa, o en cualquier otro programa, o en la radio. Muy bien. Por 4 días también. Gracias, Marcos, por haber venido. Y felicitaciones de nuevo por las traducciones de tu libro. Eso sí que es bueno. Muchísimas gracias. Quédense con el excelentísimo programa que seguramente va a ser Luis Novarecio. Y nosotros nos reencontramos el domingo que viene, en vivo, a las 20:30 para hacer La Cornisa. Chao.